Bueno. Entonces, estamos hablando de algunas cosas acerca de los fosfolípidos, ¿sí? Estuvimos hablando de qué tenemos en cuenta para dividirlos en las dos familias, las partes sobre todo enfocando en la parte de los glicerofosfolípidos, que son los más abundantes, el orden de abundancia de cada uno, orden creciente decreciente, la ubicación correcta en cada monocapa, ¿sí? Acuérdense que eso se ha preguntado, ¿sí? Los fosfolípidos por su diferente ubicación en cada monocapa, dependiendo del tipo del que estemos hablando, eh, van a determinar asimetría en la membrana. Van a determinar asimetría en la membrana. Como cada uno tiene una ubicación específica en determinada monocapa, van a ser determinantes de la asimetría, ¿sí? Bien. Nos queda hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con los movimientos de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, en comparación con otros elementos, tienen un tamaño bastante chico, ¿sí? Van a tener una amplia variedad de movimientos, ¿sí? Van a tener una amplia variedad de movimientos donde vamos a encontrar esto que se encuentran acá, ¿sí? Esto que vemos acá. De los esfingofosfolípidos, después vamos a comentar un par de cositas. Ahí hay una pequeña cosita que hay que tener presente antes que me olvide, antes que lo deje pasar. De los esfingofosfolípidos, recuerden que el único miembro de esa familia, casi no la hablamos, pero el único miembro de esa familia es lo que se llama el fosfolípido esfingomielina, ¿sí? Va a estar presente en células nerviosas, va a ser un fosfolípido muy importante, ¿sí? Porque va a estar formando parte de lo que se conocen como vainas de mielina, ¿sí? Que después cuando nos toque hablar de todo lo que tenga que ver con transporte a través de la membrana, cuando estudiemos la estructura neuronal, vamos a ver que la vaina de mielina es una estructura importante para acelerar la velocidad de conducción eléctrica, ¿sí? Las neuronas, a lo largo de todo nuestro cuerpo, son células especializadas en la transmisión de mensajes que viajan en forma de corriente eléctrica, ¿sí? Mensajes que se transmiten en forma de corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, de acuerdo al tipo de mensaje que se quiera transmitir, ¿sí? Es conveniente muchas veces que la velocidad sea mayor. Si el mensaje que queremos transmitir es importante y requiere una rápida respuesta, requiere también un viaje rápido, ¿sí? Entonces, las velocidades de conducción en una neurona pueden ser variables de acuerdo a si tienen o no asociados a ellas vainas de mielina, ¿sí? Después van a ver que las neuronas pueden ser clasificadas justamente en mielínica y amielínicas, ¿sí? Una neurona mielínica es aquella que tenga vainas de mielina y una que no la tenga va a ser una neurona amielínica, ¿sí? Y para formar esa vaina de mielina van a ver que va a ser una célula la que se va a enrollar alrededor del axón de la neurona, ¿sí? Alrededor del axón, que es la prolongación larga esta que ven de la neurona, alrededor del axón se van a ir enrollando como en espiral, como lo ven acá, unas células que van a ser responsables de la formación de esa vaina, que se llama vaina de mielina. Por ahora lo básico. Me interesa que ustedes tengan en su cabeza que pueden existir neuronas que tengan vaina de mielina y neuronas que no las tengan. Y que, ¿qué es mejor? O me da igual. ¿Qué es mejor para una rápida
conducción de la corriente eléctrica. Que posea vainas de mielina. Que Que tenga la tenga la vaina de vaina. melina. Que tenga vaina de melina, que sean mielínicas, ¿sí? Siempre va a ser mejor porque va a representar una mayor velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿sí? La corriente eléctrica, después lo van a escuchar nombrar como potencial de acción también, o el impulso nervioso, va a viajar mejor cuando la neurona tenga cubierta su axón por vainas de mielina, ¿sí? Después vamos a ver eso. ¿Se pueden romper? Sí, se pueden romper las vainas de mielina. Hay algunas enfermedades que justamente se llaman enfermedades desmielinizantes, ¿sí? Desmielinizantes, que van a atacar a esa vaina y van a entorpecer esa conducción de la corriente eléctrica, ¿sí? Pero bueno, eh, es más patología que otra cosa eso. Bien. ¿Por qué les comento de esto? Porque resulta ser que la esfingomielina, justamente, la esfingomielina es un fosfolípido muy abundante en la membrana plasmática y sobre todo a formar parte, va a estar apareciendo formando parte de lo que es la membrana plasmática de esas células que se enrollan alrededor del axón para formar lo que se llama la vaina de mielina. ¿Sí? La esfingomielina es un fosfolípido muy abundante en células nerviosas. ¿Sí? ¿Cuál de los fosfolípidos servía como mensajero? El inositol. El fosfatilinositol. ¿Y el que tenía carga negativa? La serina. De Sarina. La serina. ¿Sí? La serina. Bien, perfecto. Entonces, ya habiendo hablado de todo esto, ahora sí vamos a nombrar un poquitito acerca de Cris, los, vamos a comentar los movimientos de los fosfolípidos. Sí, ¿y qué función tienen la colina y la etanolamina? lo van a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Eh, algunos elementos son más bien estructurales. La etanolamina también puede, no se los nombran a ustedes, pero también puede tener relación con mensajero celular, ¿sí? Esto no lo van a entender ahora porque tenés que ver toda la cascada de cómo llega el mensaje desde afuera hasta la membrana, la serie de cambios que se producen sobre los aminoácidos y las proteínas. Esos cambios giran algunos sectores de la propia proteína en el lado de adentro, ¿sí? Eso, ese cambio en la ubicación tridimensional de los aminoácidos hace que se puedan atraer algunos componentes proteicos hacia ella y ahí se empiezan a desencadenar un montón de reacciones. Es un proceso mucho más amplio que a ustedes no se lo piden, ¿sí? Eh, porque ya es demasiado complejo como para dárselos, ¿sí? Por eso yo no se los comento, pero también va a estar relacionado a veces con los mensajes de células. No se los quiero decir porque ¿qué pasa? Después en el examen te va a acordar de la etanolamina también como mensajera y te va a terminar confundiendo y la única que a vos te piden que vos sepas que tiene función mensajera es el inositol. Por eso hay cosas en las que me limito a no comentar para no confundirlos. ¿Se entiende o no? Por eso no comento de más porque ahí sí nos puede complicar y hacer que perdamos puntos en el examen. Y eso es lo que yo no tengo que evitar, ¿sí? Por eso no comentamos mucho acerca de eso. La serina también proporciona, al tener carga negativa, como habíamos dicho el otro día, va a ser responsable de atraer iones con carga positiva hacia ella para después favorecer su traslado. Va a ser un elemento de atracción de determinadas enzimas que trabajen en la cercanía de la membrana plasmática. Hay un montón de tareas de cada uno de estos componentes, pero como no le dan mucha importancia, yo tengo que ir enfocando en lo que ellos hablan, ¿sí? Para no, para no saturarlos de información. Esto realmente es interminable. Si uno lo quiere explicar, realmente es interminable. Pero bueno, tenemos que tratar de ir enfocando específicamente en las cosas que ellos les piden que ustedes sepan. Bueno, movimientos de los fosfolípidos, ¿sí? Recuerden que
si nosotros queremos imaginar realmente cómo ocurren los movimientos de todos los componentes de la membrana en general, ¿sí? Nosotros tenemos que básicamente imaginarnos esto que vamos a ver acá. Así es realmente la movilidad de todos los componentes de la membrana, ¿sí? Se están moviendo en todas direcciones, ¿sí? No va a haber un único movimiento. Pareciera que hicieran todos los mismos, todos un mismo movimiento, pero en realidad hay toda una serie de movimientos que se van a ejecutar sobre lo que tiene que ver con los fosfolípidos, ¿sí? Así es, esta es la gran fluidez que presenta la membrana. Fíjense, es importante que se mantenga esa fluidez para un correcto funcionamiento, ¿sí? Bien, pero ¿cuáles van a ser los movimientos que van a ejecutarse sobre esos fosfolípidos? ¿Sí? Va a haber un movimiento en el cual sobre el mismo eje del fosfolípido, sobre el mismo eje del fosfolípido, el fosfolípido gira sobre sí mismo, ¿sí? Vamos a suponer que este fuera el fosfolípido, ¿sí? Si el fosfolípido gira así sobre sí mismo, ¿sí? Es un movimiento de rotación, ¿sí? Rotación. Gira sobre su propio eje. Eso es un movimiento de rotación. Primer movimiento. Giro sobre su propio eje, que es como le está mostrando acá, ¿sí? Está girando sobre su propio eje. Se marea a sí mismo, da vuelta sobre sí mismo, como un trompo. Eso es un movimiento de rotación, ¿sí? Eso es un movimiento de rotación. Eso es un movimiento de rotación. Cris, ¿puede ser que estos ya estaban en la punta de membrana plasmática? ¿Sí? Sí, sí, sí. Movimiento de rotación, ¿sí? Después vamos a tener un movimiento en el mismo, un desplazamiento en el mismo plano de la membrana, o sea, se mueve de esta manera. Cada fosfolípido en su monocapa, ¿eh? Miren esto. Si este fuera un fosfolípido de una monocapa y este fuera el fosfolípido de la otra monocapa, noten dónde coloqué los sectores de las tapas de los fibrones. Esas son las cabezas de los fosfolípidos, estas son las colas. ¿Sí? Un fosfolípido se mueve siempre, para la rotación se mueve dentro de su misma monocapa. Para el desplazamiento lateral, que es esto, también se mueve dentro de la misma monocapa. Desplazamiento lateral. ¿Vamos hasta acá o no? Sí, Cris. Sí, Sí, Cris. sí. Puede hacer incluso los dos, miren. Miren esto. Pueden hacer los dos en el mismo momento. Rotación y desplazamiento lateral. ¿Ven que estoy girando los fibrones? Sí, Cris. Sí, Cris. Rotación y desplazamiento lateral en el mismo momento. Miren. Rotación y desplazamiento lateral. Rotación y desplazamiento lateral. Hasta ahí, esos movimientos los comparten con las proteínas. Esos movimientos los comparte con las proteínas. O sea que las proteínas también pueden hacer rotación y desplazamiento lateral. ¿Sí? Rotación y desplazamiento lateral. Son movimientos comunes de fosfolípidos y de proteínas. Bien. Tercer movimiento. Tercer movimiento. El movimiento de rotación, perdón, flexión o inclinación. ¿Sí? Flexión o inclinación. En ese movimiento, acá yo parece que voy a mover casi todo, pero miren, la cabeza se mantiene bastante rígida. La cabeza del fosfolípido se mantiene bastante rígida, pero las colas hacen esto, miren, hacen como un balanceo. ¿Sí? Hacen como un balanceo hacia un lado y hacia el otro. Como un péndulo. ¿Sí? Van para un lado las colas, van para el otro, como que van danzando. ¿Sí? Hacen esto. ¿Estamos? Como les muestra acá.
flexión o inclinación. Esos tres movimientos se pueden hacer todos al mismo momento. Rotación sobre su propio eje, desplazamiento lateral y flexión o inclinación se pueden estar haciendo todos juntos en el mismo momento. ¿Sí? Esos son movimientos comunes. Así es rotación, ¿sí? Así es rotación, giro sobre su propio eje. Desplazamiento lateral es de costado, ¿sí? Y la flexión o inclinación es esto, ¿sí? Si se hacen los tres, obviamente que no lo voy a poder hacer bien, pero miren, hago todo junto. Flexión, inclinación, rotación y desplazamiento lateral. Esos son movimientos muy comunes para los fosfolípidos. Cris, Sí, a la de flexión solamente los fosfolípidos, o sea, las proteínas, ya eso ya no. ya proteínas ya no. Ya proteínas con flexión ya no. Bien. Hasta ahí me siguen. Esos son movimientos comunes. Les dice acá, movimientos comunes. Esos tres son movimientos comunes. ¿Sí? Sí, Cris. Pero aparece un cuarto movimiento que ya ustedes lo conocieron, que es movimiento raro. ¿Sí? Había alguna pregunta de examen donde les decía que los fosfolípidos tienen una amplia variedad de movimientos, dentro de los cuales uno de los más importantes y frecuentes era el movimiento de cambio de monocapa llamado flip-flop. Era falso eso, ¿sí? Era falso porque hacía referencia a todo lo contrario, a un movimiento que era de mucha frecuencia, cuando en realidad se considera que de forma muy, muy, muy especial se puede realizar un movimiento de flip-flop. Ya les dije, si consideráramos en un tiempo más o menos de un mes, aproximadamente cada fosfolípido podría hacer un movimiento de flip-flop en un mes. ¿Sí? O sea que no es algo que lo esté haciendo constantemente. Solamente se hace para posicionar al fosfolípido en su monocapa correspondiente. Y quiero que entiendan algo y quiero que quede bien en claro algo. Los tres primeros movimientos, ¿se realizan en la misma monocapa o cambiando de capa? En la En misma. En la la misma. monocapa. En la misma monocapa, en el mismo plano de la membrana se realizan los movimientos, los tres primeros. El único movimiento que supone un cambio de capa es el flip-flop. ¿Me siguen? Sí, Cris. Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. El único movimiento que supone un cambio de capas es el flip-flop. Perfecto. Y con eso cerramos toda la parte general de este cuadro de fosfolípidos. ¿Sí? El flip-flop se puede considerar como un movimiento de cambio de capa o de salto de una monocapa a la otra. ¿Sí? ¿Por qué es difícil que el flip-flop se pueda hacer de forma espontánea? ¿Qué les parece a ustedes? Porque conlleva un gasto de energía. Puede ser. Algunas enzimas gastan energía para hacerlo, sí. Otras no. Pero ¿por qué sería un movimiento que sería difícil de realizar sin ayuda de la flipasa? Por el tema de que las colas y las cabezas no tendrían que pasarse a liposolubles, digamos. Claro, cuando vos quieras pasar No sé si se entendió lo que quise decir. ¿Cómo? No sé si entendiste lo que quise decir, Cris. Yo creo que sí, pero no sé, vos me dirás si era eso lo que quería decir, pero creo que más o menos la idea yo entendí. El sector de la cabeza es hidrofílico. El sector de la cabeza es hidrofílico en una membrana
y el sector de las colas es hidrofóbico. Cuando vos querés pasar, cuando vos querés pasar esta cabeza, cuando vos quieras pasar esta cabeza, tenés que hacer un giro de este fosfolípido a la otra monocapa. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la cabeza quiera pasar por el centro hidrofóbico, ¿qué va a pasar? No le va a gustar o No va a va a ser poder. difícil. Le va a dificultar. Claro, la parte hidrofílica del fosfolípido se va a ver restringida, digamos, en su capacidad de moverse a través de ese centro hidrofóbico. Entonces va a dificultarse su giro espontáneo en la bicapa. Por eso, la presencia de flipasa es importante porque lo que va a hacer flipasa es como ponerle como un casco que proteja a la cabeza hidrofílica para que no tome contacto con el agua. ¿Sí? Al cubrirle como con una capucha la cabeza, es como que acá no hay nada, acá no hay nadie que le guste el agua, le esconde la cabeza para que las colas de los fosfolípidos no la reconozcan y la quieran rechazar. ¿Se entiende? ¿Era algo de eso lo que me estabas tratando de decir? ¿Que la dificultad de la Era cabeza para eso, poder Cris. pasar? Justamente era eso. Sí, yo te entendí. Yo te entendí. Porque yo entiendo a gente que nos habla. Nada, mentira. Cris. No, mentira, mentira. No, a veces se complica. Yo le entiendo porque ustedes están aprendiendo recién a expresarse y demás. Y es difícil realmente. O sea, yo te entendí. Eso ya es importante. Y de a poquito van a ir puliéndolo cada vez más. Eso tenemos que ir practicándolo, ¿sí? Porque es una de las cosas más difíciles. El conocimiento se aprende, la información se aprende, vos la leés y la aprendés, pero la forma de expresión tenemos que ir cada vez mejorándola más, ¿sí? Y eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo. A mí me gusta, pues yo todos los años vivo esto que estoy viviendo con ustedes. Yo voy viendo cómo van evolucionando y es una cosa increíble. Después de acá unos 3, 4 meses ya van a ser otras personas completamente distintas. Así que es parte del proceso, ¿sí? Yo te entendí, así que eso es lo importante. Confía en el proceso. Eso, bien. Entonces, ahí hablamos de todo esto, ¿sí? Hablamos de todo esto que tiene que ver con los fosfolípidos y demás. El flip-flop es algo que está muy restringido justamente por esta dificultad de que las cabezas puedan pasar por el centro hidrofóbico de la membrana, ¿sí? Puede ocurrir, a ver, puede ocurrir de manera, entre comillas, espontánea y la mayoría de las veces no. Es raro. O sea, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Es posible que ocurra un movimiento de flip-flop de forma espontánea, sin ayuda de flipasa? Y sí, pero es rarísimo, ¿sí? Es muy raro que ocurra de manera espontánea, ¿sí? Justamente por esto que estábamos hablando, ¿sí? La mayoría de las veces se realiza en colaboración con enzimas llamadas flipasas. Bueno, esto es toda la parte general de membrana, de fosfolípidos, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Pero hay algo más que tengo que mostrarles acá respecto a los fosfolípidos. Y tiene que ver con lo que se conoce como principio de autoagregación. ¿Sí? Principio de autoagregación. Nosotros dijimos que todos los lípidos de la membrana, y de hecho la mayoría de los componentes de una membrana, son de naturaleza anfipática. Al ser anfipáticos o anfifílicos, tienen una parte que le gusta el agua y otra parte que no les gusta el agua. ¿Sí? Bien. Los fosfolípidos en particular, ¿sí? Acá les habla de justamente el sector hidrofílico del sector hidrofóbico, fíjense. Los fosfolípidos en particular van a tener la capacidad esto se refiere a toda molécula anfipática en realidad, pero ahora se lo habla con los fosfolípidos porque son los únicos que tienen capacidad de formar bicapas, ¿sí?
Los fosfolípidos tienen la capacidad de, si vos tenés un vaso con agua acá, si yo tengo un vaso con agua acá en la mano, ¿sí? Y a ese vaso con agua yo le tiro fosfolípidos, vamos a suponer que este es un recipiente que tiene fosfolípidos, y le tiro adentro del agua fosfolípidos. No es que los fosfolípidos van a caer así como hombrecitos chiquititos y quedan inmersos en el agua. No. Cuando vos los tirás en agua, debido a su propio carácter anfipático, ellos solitos, sin necesidad de nadie, ellos solos se reacomodan en el espacio espontáneamente. ¿Sí? Y a eso se conoce como principio de autoagregación. ¿Sí? Profe, Sí. sería como tirar algunas gotas de aceite en un vaso de agua. Claro, Podría, claro. Viste que vos podés ver que la gota de aceite se puede sumergir hasta un poco sobre el agua, pero después, ¿qué hace? se agrupa, totalmente Se agrupan separado. y flotan. Se agrupan y Claro, flotan para tratar de evitar todo el máximo contacto con el agua. Algo parecido a eso, cuando vos tirás fosfolípidos en agua, ellos se reacomodan todos juntitos, se van agrupando entre sí espontáneamente. Similar al aceite, exactamente. ¿Sí? sería como el dibujo que muestra acá en la imagen, profe. Todas las cabezas quedarían hacia afuera y todas sus colitas van hacia adentro. Claro, siempre se van a reacomodar, siempre se van a acomodar de tal manera de que las cabezas traten de estar en contacto con quién. Con el agua. Con el Con la agua. parte El acuosa. agua, claro, y que las colas traten de huir del agua. ¿Sí? Me interesa el concepto. Me interesa el concepto porque por ahí después les pregunto más adelante, ¿sí? ¿Cómo se llama o a qué se denomina principio de autoagregación? ¿Sí? Y no me saben explicar, ¿sí? O a qué se debe el principio de autoagregación y no me saben explicar. Escuchen bien, ¿eh? El principio de autoagregación se debe al carácter anfipático de los fosfolípidos. Es consecuencia del carácter anfipático de los fosfolípidos. ¿Y en qué consiste? ¿Qué dice el principio de autoagregación? ¿A qué se refiere con principio de autoagregación? Es la capacidad que tienen los fosfolípidos, es la capacidad que tienen los fosfolípidos de organizarse espontáneamente al contacto con agua. Espontáneamente es la palabra clave, ¿eh? Es la capacidad que tienen de organizarse espontáneamente al contacto con el agua. ¿Sí? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. ¿Cómo se van a organizar? De la forma que me dijeron. Siempre las cabezas tratando de mirar hacia espacios acuosos y las colas tratando de esquivar el contacto con el agua. ¿Sí? ¿Qué cosa de todo? Flip-flop se hace por un error de ubicación. No necesariamente hablar de error de ubicación. A ver, yo creo que me está haciendo referencia a lo mismo. Si está mal ubicado, si no está ubicado en la monocapa correspondiente, ahí necesita hacer el flip-flop para colocarlo donde tiene que ir, ¿sí? En la monocapa que corresponde, ¿sí? Y el concepto del principio de autoagregación es la capacidad, ¿sí? De organización espontánea, capacidad de organización espontánea en un medio acuoso, ¿sí? Capacidad de organización espontánea al tomar contacto con un medio acuoso o en un medio acuoso, ¿sí? Vos tenés que imaginarte esto para entender el principio de autoagregación. Lo que le decía, un vaso con agua, vos tirás fosfolípidos y cuando ves que los fosfolípidos se sumergen, se reacomodan ellos solitos para formar una estructura, ¿sí? Sin que vos hagas algo. No es que vos tenés que estar, dale, movete fosfolípido, dale, ahí está, movete para allá. No, ellos solitos se reacomodan al contacto con el agua.
¿Sí? ¿Sí crees? ¿Cuál es el verdadero sector que va a tener problemas, digamos, cuando vos lo tirás al agua? Las El de colas. las Cola. Las colitas. Las colas. colas. Claro, si fuera la cabeza quedan mirando hacia el agua y listo, está todo bien. A ella les gusta el agua. El tema son esconder las colas, ¿sí? Tratar de evitar el contacto con las colas, ¿sí? Ese es el tema. Bien, pero es una capacidad de organización espontánea al contacto con agua. A eso se conoce como principio de autoareación, ¿sí? Bien, a partir de este principio de autoareación, se fue viendo que los fosfolípidos podían organizarse, los fosfolípidos podían organizarse formando tres estructuras posibles, ¿sí? Unas conocidas como liposomas, unas conocidas como liposomas, otras con el nombre de micelas, que son las que generalmente aparecen en el cuerpo, liposomas y micelas, liposomas y micelas. A ver, los micrófonos, por favor, ¿eh? Y una tercera estructura que es solamente a nivel laboratorio, que se considera, que se llama membrana negra, ¿sí? Liposomas, micelas y membrana negra. Tenemos que estudiar esto, las características de esto, que va a estar todo relacionado con el principio de autoagregación. Bien, vamos a analizar. Yo creo que ustedes saquen sus propias conclusiones y me vayan comentando, ¿sí? Porque así de esto se trata que aprendan a estudiar. ¿En cuál, en cuáles, cuál o cuáles se forman bicapas? En el liposoma nomás. Liposoma, membrana Liposoma negra. y Toma. membrana. ¿Eh? Hay la membrana negra que tiene fosfolípidos 2 y 2. Claro, también acá se forma una doble capa y acá también en el liposoma. La micela tiene una capa, Tiene Única. una sola monocapa. una sola monocapa. Y noten esto. Ustedes saben que los fosfolípidos tienen por lo general dos ácidos grasos. En cambio acá, Sí. en la micela que ven, Una Solo tiene un solo ácido graso, sería monoglicérido. monoglicéridos o monoacilglicéridos. Ustedes los ácidos grasos, los ácidos grasos más conocidos que van a conocer, los que van a estudiar, van a ser los triacilgliceroles o triacilglicéridos. Esos son los muy conocidos TAG. Los diacilgliceroles, cuando tengan dos ácidos grasos, y los monoacilgliceroles o monoacilglicéridos, con siglas MAG, ¿sí? En el caso de los fosfolípidos que forman la micela, primero que nada, la micela no forma doble capa de fosfolípidos, sino que forma una única capa. Y por lo general, los fosfolípidos que la forman tienen un solo ácido graso, o sea que son mono, Glicéridos. Acilglicérido. monoacilglicéridos, ¿sí? Otra diferencia. A ver, quiero que me digan en cuál o cuáles se forman estructuras de aspecto parecido a una esfera. Y el liposoma En y el la liposoma y en la micela. Liposoma Micela. micela. y micelas, ¿sí? ¿Cuáles son, cuál es de mayor tamaño y cuál es de menor tamaño? El liposoma el El mayor liposoma más tamaño. grande y la micela el más pequeño. Liposoma es más grande y la micela es más chiquita. Los dos tienen aspecto esférico, pero el liposoma es de mayor tamaño y la micela
es de menor tamaño. Bueno, quiero que me digan las diferencias, quiero que me digan las diferencias hasta el momento que nombramos entre liposoma y micela. Diferencias y El, similitudes. el liposoma es más grande y la micela es más chiquita. La Bien, diferencia es que la micela tiene los fosfolípidos con solamente los monoácidos glicéricos, ¿él se llama? monoacilgliceroles. Eso. Después que los liposomas tienen fosfolípidos formando una doble capa, tienen doble capa de fosfolípidos, digamos, y la Eso, micela solamente tiene una monocapa. eso. Y bueno, y que en Perfecto. la micela, como tiene una sola, una monocapa, digamos, la grasa, digamos, se concentra en el centro y como el liposoma tiene forma doble capa y al cerrarse encierra el agua adentro y bueno, queda por fuera. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Ahí ya agregó otra información importante. Si yo veo que acá en la micela las colas están hacia el centro, ¿acá puede haber agua? No, No, No. O sea que es una esfera básicamente sólida, ¿sí? Es una esfera sólida, toda formada por fosfolípidos, la micela, ¿sí? En cambio, en el liposoma toma como el aspecto como de una esfera, pero que tiene un centro hueco. Tiene un centro hueco. ¿Qué vemos acá en el centro de este liposoma? el agua. 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 Veo agua. O sea que, o sea que, acá afuera hay agua, ¿sí? Esto es cuando vos tirás fosfolípido en un recipiente, ¿sí? Acá afuera hay agua, ¿sí? Todo alrededor hay agua. Y en el centro de la esfera también hay agua. Por eso formaron bicapas los fosfolípidos, para que la monocapa de afuera tome contacto con el agua que quedó afuera y la monocapa que está del lado de adentro coloque sus cabezas hacia el centro de esa esfera que tiene justamente qué cosa. Agua. Tiene agua. O sea que esto es como un aspecto más bien sólido, sin un centro acuoso, y en el liposoma sí hay un centro acuoso. En el liposoma hay un centro acuoso. Entonces, eso obliga a que los fosfolípidos se reorganicen formando bicapas. ¿Me siguen? Sí, 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 Cris. Cris. Bien. Entonces podemos decir, estaría bien decir que los liposomas son estructuras de aspecto esférico que se cierran sobre sí mismas tomando el aspecto, digamos, de una esfera llena de agua en el centro. sí, Sí. ¿Sí? Sí. En el liposoma, los fosfolípidos forman bicapas. Se trata de una estructura esférica con un centro acuoso, de tal manera que los fosfolípidos tienen que formar doble capa para que la monocapa externa se relacione con el agua que queda por fuera de esta esfera y la monocapa interna se relacione con sus cabezas con el centro acuoso que tiene el liposoma. ¿Sí? Son esferas huecas. Son esferas huecas. Huecas me refiero a que porque en el centro hay otro componente. No es solamente fosfolípidos lo que forma esta esfera. En el centro tenemos agua. Entonces toman realmente el aspecto de una esfera hueca que se llena en su centro con agua. ¿Sí? Bien. De hecho, acá abajo se va a ver un poquito mejor cómo se presenta. Así es. Acá está cortado, miren. Acá están los dibujitos que yo hice, parecidos. ¿Sí? Esta es una micela. Ven que hay una sola capa. Acá está el liposoma, doble capa con el centro acuoso. Así se ve tridimensional, ¿ven? Así se ven en tridimensional. ¿Todos ubicados en esto? Sí, Cris. Sí, Cris. Bien. Si yo llegara a reintroducir, si yo llegara a introducir una aguja, por ejemplo, acá, yo introduzco una aguja acá, ¿sí? Introduzco una aguja.
en ese liposoma. Ese sector donde se introdujo la aguja es como que se produciera como una ruptura de ese sector, ¿sí? Una mini lesión de ese sector. Pero ¿qué va a pasar? Ante una pequeña lesión de la membrana en general, ¿eh? Esto va aplicado a cualquier membrana. Esto sí se hace en cualquier membrana. Si vos introducís una aguja a través de una membrana, ¿sí? De lado a lado incluso, eso va a producir una zona de lesión en este lugar, ¿sí? Todo este lugar se va a lesionar. Pero ¿qué va a pasar? La membrana tiene que permanecer cumpliendo su barrera de cumpliendo con su tarea de ser una barrera de permeabilidad selectiva. Si yo al sacar la aguja, si yo al sacar la aguja quedara ese hueco ahí, cualquier elemento se podría meter por ese orificio o salir por ese orificio. ¿Eso les parece que es correcto? ¿No? ¿Sería ideal eso que pase? No, No, se pierde la capacidad de barrera de permeabilidad selectiva. Entonces, ¿qué se ve? La membrana tiene que de alguna manera tratar de corregir esa mini lesión. Entonces, cuando voy a introducir una aguja pequeña a través de una membrana, al sacarla, se producen micro lesiones de membrana que pueden dejar orificios transitorios. Pueden dejar orificios transitorios en la membrana, pero tan transitorio que prácticamente casi no existe ese orificio. Queda un orificio momentáneamente, pero al sacar la aguja, por una fracción de segundo está ese orificio ahí. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos que quedaron en la membrana se reorganizan para rellenar ese espacio, se acomodan para rellenar ese espacio y, entre comillas, curar esa zona de lesión. Cristian, O ¿Sí? sea, ahí sería el principio de autoagregación, Todo en ese depende del caso. principio de autoagregación, pero a eso se llama, esa es una de las propiedades de la membrana que se llama autosellado. ¿Sí? Todo depende del principio de autoagregación. Si vos introducís una aguja y la sacás, podría entrar agua por ahí. A las colas de los fosfolípidos no le agrada ni miércoles que entre agua por ese orificio. Entonces ellos se reacomodan para cerrar ese espacio. Es como que rellenaran el espacio, generan como un parche en ese sector, reacomodándose nuevamente. O sea que otra vez el principio de autoagregación participa en eso, ¿sí? Y a esa capacidad de autocurarse ante la presencia de pequeñas lesiones, se lo conoce como autosellado. ¿Me siguen? Sí, Cris. Sí, sí. Me estaban por preguntar algo recién. no, ahí ya me respondiste. ¿Ahí está? Sí, sí. Bueno, bien. Cris, Sí. ¿esa puede ser también una estructura de las vesículas, por ejemplo? ¿Eso puede ser qué? ¿Una estructura de vesículas, por ejemplo? Sí. Sí. La micela y los liposomas son estructuras vesiculares, de hecho. ¿Sí? Dale, Cris. Bien. ¿Qué me podrían decir de una micela entonces ahora? Díganme todo lo que hayan aprendido de una micela. Una esfera sólida. ¿Eh? Una esfera sólida que no tiene agua. Espera que no escucho nada. A ver, esperame un poquito. Esperame un poquito, esperame un poquito. ¿Sí? Que es una esfera sólida que no tiene agua. Es una esfera sólida que no tiene agua, de menor tamaño, ¿sí o no? Son esferas de menor tamaño, que no tienen un centro acuoso. Bien, ¿qué más? Están constituidas por una sola cadena hidrocarbonada. Mm, ¿Quiénes? Primero hay que decir que no se forman dobles capas de fosfolípidos, sino que es de capa única.
¿sí? Y los Posee una fosfolípidos, única monocapa ajá, y sus fosfolípidos son monoaciglicéridos. exactamente. Y las colas de los fosfolípidos que la forman tienen un solo ácido graso, es decir, están constituidos por monoacilglicéridos. ¿Se ubican? Sí, Sí, y en Cris. su centro no se encuentra, no posee centro acuoso. No poseen un centro acuoso, las cabezas se orientan hacia el medio acuoso y las colas hacia el centro de la esfera. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, Sí. Cris. Bien. Lo más común es que se vean que están formados por monoglicéridos, ¿sí? Puede pasar de que alguno tenga DAC. Puede pasar de que alguno tenga DAC. Sí, puede pasar que alguno sea un DAC. ¿Sí? Que tenga diacilglicéridos, que tenga dos ácidos grasos. Puede pasar que algunos tengan. Pero lo más común de ver es que tengan un solo ácido graso. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, Cris. Cris. ¿Qué crees? Bien. Esto es sencillo, ¿vieron? Esto es llevadero, divertido. Es todavía tranqui, pero que no les pase de que por ahí no le den la suficiente importancia al tema membrana porque después no van a entender transporte, ¿sí? Después no van a entender transporte si no entienden bien membrana, o sea que es fundamental entender esto para después, para los siguientes temas. Así que ojo con ese pequeño detalle, ¿sí? No confiarse en que es un tema fácil, porque después le hago preguntas en el examen y me contestan todo mal y me da ganas de asesinarlos. No se confíen con los temas, ¿sí? No esperen a último momento porque no es lo mismo entender un tema que saber un tema, ¿sí? A la hora del examen todo cambia. Ya vieron en el examen pasado no fue tan difícil el que armé y la mayoría reventó en biología. Entonces, todavía está faltando estudio, ¿sí? ¿Quién aprobó biología en el examen pasado? Creo que hay ¿Cómo? un solo chico que aprobó biología. Me debes mi taza, Cris. ¿Eh? Vos me sacaste la taza a mí. Ah, este me puteaba porque dice que por culpa mía perdió la taza, dice porque les había ido bien en química, todo, pero yo le cagué la taza. Qué bárbaro. Eso porque estudian para el malo nomás y no para el que al que les trata bien no estudian un carajo. Claro, total. Mi área no entra en el examen, parece. Eh, encima, encima ya les voy adelantando que los trabajos individuales y todo eso van a tener. De química no suelen poner tantos trabajos para los puntos extra, pero de antropología y de biología sí. Sí. Antropología, de física también puede llegar a entrar alguno. O sea que ojo con eso, porque también que vayan atrasados en biología significa que después no se les complica un poquito más hacer los trabajos que tengan que hacer semana a semana. En algún momento nos vamos a sentar a hablar acerca de eso porque el grupo de junio creo que casó la idea, igual lo quiero repetir, pero el grupo de noviembre creo que no tuvimos esa charla de la importancia de cómo ir sumando los puntos y demás, porque no quiero que después les vaya mal por no saber cómo se suman los puntos y demás, ¿sí? Así que en algún momento tenemos que hablar de eso antes de que empiece el cursado, ¿sí? Tiene que quedar bien en claro la importancia de cada punto, ¿sí? Para saber cómo enfrentar la situación, cómo logro sumar los puntos, que es lo que a usted le interesa. ¿Cómo logro sumar los puntos para llegar al aprobado? Bueno, eso tenemos que entenderlo bien antes de que empiece el cursado, ¿eh? Porque mucha gente tiene la idea de que los trabajos que se dan durante las semanas no son importantes. Eso te suma la mayor cantidad de puntos posibles para que vos apruebes. O sea que tanto los trabajos semanales como las autoevaluaciones, los trabajos individuales, grupales,
y el examen de final de tramo, todo forma parte del puntaje final. O sea que en todo tenemos que andar bien, ¿sí? He tenido excelentes alumnos que te iban y te sacaban. Hubo un chico una vez que sacó 95 respuestas correctas de 100 en el examen escrito. ¿Qué? Imagínense lo que sabía. Sacó 95 puntos de 100, pero en los trabajos individuales tenía trabajos individuales, grupales y autoevaluaciones que se rascó las pelotas, sacó 20 puntos y le pusieron un 9 en el escrito, sumó 29 y se quedó afuera. Con 95 puntos del escrito, se quedó afuera por boludo. Porque se rascó las pelotas en los trabajos individuales y grupales. Y no le alcanzó los puntos para aprobar. Así que eso tienen que pensar. Cuanto más puntos ¿Cuántos saco en puntos se los trabajos necesitan? individuales, esto es importante. Cuanto más saco puntos en los trabajos individuales, grupales, autoevaluaciones, menos puntos después tengo que sacar en el escrito final. Eso tienen que pensar. ¿Qué me decía Vicente? ¿Que cuántos puntos se necesitan en total? Vos tenés que sacar 30 puntos. Según hasta lo que era el año pasado, era un total de 30 puntos que con los exámenes, con las prácticas de trabajo individual, grupal, autoevaluación, vos podías sumar hasta un total de 26 y el resto de los puntos te lo tenés que ganar en el examen, pero el examen tenés que aprobarlo con un 60% de cada área. Para que te sumen los puntos del examen escrito, no es que todos suman puntos con el examen escrito, no. Para sumar puntos en el examen escrito tenés que sacar el 60% mínimo en cada área. Si vos no sacás el 60%, vos sacás, vamos a suponer, son 4 áreas con 25 preguntas cada una. Sacás 25 en un área, 25 en un área, 25 en un área y 14 en la otra. Te tenía que sacar 15. Un área que te falta un punto para llegar al 60% de esa área, ya no aprobaste el escrito. No, pero ¿cómo si saqué un montón en las otras áreas? No me importa, te dice la facultad. Acá para aprobar es 60, 60, 60, 60. O sea que si en cada área tenés 25 puntos, tenés que sacar 15 de cada área para que apruebes el escrito. Aprobar el escrito no te garantiza que apruebes el tramo. La suma del examen escrito más los trabajos individuales y demás, eso te da una suma total de puntos. Si vos llegas a 30, ahí aprobaste. Después lo vamos a hablar bien igual. ¿Sí? Profe, Sí. en el aula lo que son las clases ya está habilitada como hasta la semana 4. Estuve chusmeando ayer. Entonces, antes de Tenemos, este fin de semana, quiero que esté todo visualizado eso. Vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Acuérdense, las clases de ellos no les va a aportar gran cosa. Las clases de la jefa de cátedra son buenas clases. Yo he visto las clases de ella, a ver, no se detiene a explicar, no se detiene a explicar tanto, ya es como que uno tiene que ir con un conocimiento a su clase, no, no lo van a ver como lo ven conmigo, pero sirve como un repaso, ¿sí? Quiero, ya que me dijiste eso, ¿vale? Quiero que todos, por favor, se tomen el trabajo. Este fin de semana que viene, yo les voy a, el sábado probablemente, voy a ver, tengo que acomodarme, porque tengo que organizar el tema de volverme. Voy a ver si el tema de qué día tengo para volverme. Pero si llego a hacerlo a eso el fin de semana le subiré algún video de la parte de envoltura nuclear y complejo del poro, probablemente, y les voy a pedir que se tomen ese trabajo. No, no son días libres, no tomen como días libres cuando por ahí, si a alguno se le dificulta, porque puede pasar de que algún día, qué sé yo, por X razón, alguno no pueda, ¿sí? O Matías, qué sé yo, Dios no quiera, pero si tiene algún problema ahí en su casa, o qué sé yo, o si él está enfermo, lo que sea, por ahí puede pasar de que algún día
no se pueda dar clase o tengamos que suspender una clase por un corte de luz y demás. Esos días no se lo tomen como libres. Aprovéchenlo para, estaba atrasado en esto, bueno, me pongo al día con eso. ¿Qué más puedo hacer? Ah, bueno, están las clases de la facultad, me pongo a ver qué dice la clase de la facultad. Si ustedes realmente se comprometen en este tramo, de acá hasta el primer tramo, que es el verdadero filtro del ingreso. El verdadero filtro del ingreso está en el primer tramo. Una vez que pasaste el primer tramo, no digo que el segundo te lo van a regalar, pero ya uno ya está mentalizado de que ya probé el primero, no me voy a quedar fuera ahora. Entonces le mete ficha al segundo también, que ya no es tan eliminatorio. Si ustedes se mentalizan de que tienen que meterle ficha de acá hasta marzo, así, aplastando el traste como Dios manda, como tiene que ser para una carrera, tienen altas chances de aprobar. Si ustedes se dan cuenta tarde y dicen, no, yo siempre apruebo, no importa, estudio un día antes, eso no va a pasar acá. Eso ya no pasa acá. Por eso siempre les rompemos las pelotas de que tomen conciencia realmente, ¿sí? Así que vayan viendo. No sé en qué momento tendrán que acomodarse ustedes. Cada uno tiene un horario, todos tenemos un horario, todos nos cansamos, todos tenemos un montón de actividades que hacer. Su principal trabajo en este momento es tratar de hacer todo lo mejor posible para aprobar ese examen. Entonces, si ya le subieron clases, determinada cantidad de clases, de química no creo que les sirva de mucho. Vean de última alguna que otra. Me refiero a las de la facultad, porque el profe es muy malo el de la facultad. Muy Cris, malo. creo que nos dan filminas nomás de química. De química, Filmina nomás. Bueno, Hasta lo que vi, sí. sí. Igual que te suba una clase de L, es medio que es al pedo, porque cuando daba clases, el tipo se la pasaba leyendo la filmina, básicamente, no es que te explicaba nada. Así que Cris. mejor si no ponen video. Pero en lo de biología, la tipa es buena explicando, y a ustedes que ya tienen una base, yo creo que le van a poder seguir bien las cosas. Ustedes tienen que escuchar los videos e ir viendo si entienden lo que dice, y si alguna frase le llama la atención, la agregan a su apunte. A lo que ya tienen conmigo, le agregan y dicen, esto dijo la Laura Leye en la clase tal, y le agregan ahí así tal cual como ella lo dice. A ella le gusta tomar mucho también como ella lo da en la clase. Así que tengan presente eso. Aprovechen, aprovechen el tiempo libre como para ponerse a ver esos videos que les van subiendo. ¿Sí? Bien, sigo un poquitito más. Sigo un poquitito más. Liposoma, liposoma y membrana negra. Perdón, liposoma y micela es lo que vimos hasta el momento, ¿sí? Liposoma y micela. Bien. ¿Preguntas de esto de acá? No, Cris. No, Cris. No, Cris. En el tercer caso, en el tercer caso, en la membrana negra, ¿sí? Esto suele pasar adentro del cuerpo, se forman estas estructuras, ¿sí? Estas estructuras se forman dentro de nuestro cuerpo. La membrana negra es una tercera forma de organización que depende también del principio de autoagregación, pero se realizan en condiciones de laboratorio. Se realizan en condiciones de laboratorio, ¿sí? Bien. ¿Qué se hace en el laboratorio? En el laboratorio, fíjense que se colocan dos recipientes, acuosos separados por una membrana, ¿sí? Se colocan dos medio acuosos separados por una membrana, una pared que presenta orificios en ella, ¿sí? Una pared perforada que presenta orificios en ella, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno tira fosfolípidos en esos recipientes? Como todo esto es agua también,
Los fosfolípidos tratan de ubicarse en esos orificios que presenta la membrana. Se enfrentan cola con cola, formando bicapas, y orientan sus cabezas hacia los medios acuosos. ¿Sí? O sea que en esas zonas de orificios que presenta la membrana, ¿sí? Los fosfolípidos van a rellenar ese orificio, ese agujero, formando bicapas con sus colas enfrentadas y las cabezas mirando hacia el agua. ¿Sí? ¿Se ubican en esto? Sí, Cris. Bien. Estos son las tres formas de organización de los fosfolípidos al contacto con el agua. ¿Sí? Vean qué les dicen, pero en general se suele considerar que este tercer modelo, que es el de membrana negra, es el que más se asemeja, se considera, de acuerdo a los autores, ¿eh? No me voy a detener en el por qué ni nada, porque no les van a pedir eso. Pero al comparar, al ver estos tres modelos que se estudiaron, se llegó a la conclusión del que el que más se parecía a la forma en que se organizan los fosfolípidos en la propia membrana plasmática es el ejemplo de este último, el de la membrana negra. ¿Sí? Después vean, si la facultad le dice la membrana se parece más al liposoma, debido a que tiene dos centros acuosos de una doble bicapa, tómenlo de esa forma. Pero la mayoría de los autores, ¿sí?, considera que el modelo de membrana negra es el más parecido a lo que pasa en la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, Cris. Sí, Cris. Pregunto, ¿verdadero o falso? Eh, los eucariotas presentan membrana plasmática, mientras que los procariotas no la presentan. Falso. Ambas Falso. células tienen membrana Falsísimo. plasmática. Súper falso. Desde el momento uno, cuando presentamos a los procariontes y eucariotas, Falsísimo. falsísimo. Desde el momento uno, cuando presentamos a las células procariotas y eucariotas, dijimos que cualquier tipo celular estaba rodeado por una membrana plasmática. ¿Sí? Los dos tienen membrana, pero la composición de sus membranas va a ser sumamente diferente. ¿Sí? El eucarionte, el eucarionte siempre va a tener una membrana plasmática de estructura mucho más compleja. ¿Sí? De hecho, pregunto, ¿teníamos una gran variedad de fosfolípidos? Sí, Sí, Sí. Sí. ¿Tenía colesterol? sí, sí. Sí. Y también tiene bastante cantidad de proteínas, la membrana plasmática, de un eucarionte. Si queremos comparar, si queremos comparar la membrana plasmática de un procarionte y la de un eucarionte, ¿sí? Si bien se llaman de la misma manera membrana plasmática, la estructura es bastante diferente. En un procarionte no vamos a tener la misma variedad de fosfolípidos que hay en un eucarionte. Los procariontes tienen solamente un solo tipo de fosfolípido. ¿Sí? ¿Cuál era el fosfolípido más abundante que estudiamos? la La colina, fibra. ¿Eh? la fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina. Bueno, los procariontes solo tienen de fosfolípidos fosfatidilcolina. No hay otros tipos de fosfolípidos. No hay una gran variedad de fosfolípidos como en el eucarionte. Solamente tienen fosfatidilcolina. ¿Sí?
Tienen de fosfolípidos fosfatidilcolina. Colesterol, colesterol no presentan. Colesterol no van a presentar. Los procariontes no tienen colesterol. Y en cuanto a las proteínas, si los comparamos con los eucariontes, tienen menor cantidad de proteínas. Vamos nuevo. En cuanto a fosfolípidos, tienen un solo tipo de fosfolípido, que es la Fosfatidilcolina. fosfatidilcolina. No tienen colesterol. ¿Y la cantidad de proteínas? Es menor. Es Es menor. menor. Es más bajo. Es menor. ¿Está? Bien. En cuanto a las eucariontes, ¿se acuerdan que dijimos que se dividían en animal y vegetal? Bueno, el animal tiene colesterol, tiene un cierto porcentaje de colesterol, ¿sí? La célula vegetal, acá viene algo que es medio confuso. Presten atención, esto quiero que lo presten atención, anótenlo por ahí para ver si les dicen algo en los videos, esto que les subieron. Seguramente va a ser la presentación general de la biología, algunos aspectos generales que después les voy a comentar. Eh, y seguramente empiece con el capítulo de membrana plasmática, ¿sí? Membrana plasmática y transporte justamente. Presten atención cuando vean los videos, si les dicen algo acerca del colesterol en células vegetales, ¿sí? La mayoría de los libros dice que la célula vegetal no posee colesterol, ¿sí? La mayoría de los libros dice que la célula vegetal no posee colesterol. Pero hay algunos que dicen que sí lo presentan, pero que lo presenta en una proporción tan baja que prácticamente es inexistente. El 0,00001% de su membrana de colesterol. O sea, el valor es realmente muy bajito, ¿sí? A tal punto que es tan insignificante que algunos autores ya directamente dicen que no tiene colesterol. Vean, vean en la clase de membrana, cuando les hable de colesterol, ¿sí? Cuando les hable de colesterol, seguramente ella les haga hincapié en que el colesterol disminuye la permeabilidad, disminuye la fluidez, como dijimos hoy, ¿sí? Y que el colesterol hace que sea más difícil la compactación de las membranas. Después lo vamos a estudiar a eso, era lo de que dijimos hoy que le pusimos un signo de pregunta, lo de la temperatura de transición de fase, eso ya lo vamos a estudiar después, ¿sí? Pero presten atención a colesterol y si les comenta si existe o no en células vegetales. Si existe o no en células vegetales. Eso préstenle atención y me avisan, por favor, si dice algo acerca de eso. ¿Sí? De acuerdo al año, había años que la profe hacía referencia a que directamente no había colesterol. Pero en otros años comentó de que había una mínima proporción. Y después lo preguntó. Por eso les digo, vamos a basarnos de acuerdo a lo que ella diga en esos videos. Presten la atención y me avisan si dice algo respecto a eso. Entonces sabemos con qué quedamos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Dale, Cris. Bien. Por ahora, entiendan esto. ¿Cuáles son membranas más simples y membranas más complejas? ¿La del procarionte o la del eucarionte? ¿Cuál es más simple y cuál es más compleja? La del eucarionte. Más compleja la del eucarionte y la más simple la de procarionte. Eso. Mayor variedad de fosfolípidos, Eucarionte. El pariente. ausencia de colesterol, Procarionte. Procarionte. menor cantidad de proteína, Procarionte. 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 ¿Sí? ¿Ven que hay más diferencia entre procarionte y eucarionte de las que ya habíamos nombrado?
pero de a poquito lo vamos ampliando, ¿sí? De a poquito lo vamos ampliando. Bien, y ahí hablamos todo lo referente a los fosfolípidos, ¿sí? Ya hablamos del principio de autoagregación, ¿sí? Estructura de fosfolípidos, ya completamos todo lo que tenga que ver con fosfolípidos. Entonces ahora ya vamos a dejarlo para la siguiente clase. Vieron que soy bonito, los dejé temprano hoy. Completamos todo lo referente a fosfolípidos. Ahora, la siguiente clase vamos a centrarnos en el estudio básico, porque esto no les piden mucho. Vamos a estudiar a lo que son los glucolípidos, su clasificación en cerebrósidos y gangliósidos. Vamos a estudiar al colesterol, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar a hablar del otro componente importante de la membrana, que son las proteínas. De los hidratos, prácticamente casi no vamos a hablar, solamente me interesaba la clasificación, esto de mono, di, oligo y polisacáridos, muy general. Les voy a comentar alguna tarea de los hidratos de carbono a nivel celular, pero esto no va a ser importante en este punto. Sí me interesa que hablemos entonces la clase que viene de los otros dos componentes lipídicos y que pasemos a hablar de la clasificación de proteínas, que va a ser importante sobre todo las transmembrana para lo que son los procesos de transporte, que es el siguiente tema. ¿Sí? Y de ahí vemos cómo seguimos. Hay varias cosas de hablar de proteínas todavía, o sea que un par de clases más seguramente hablemos de membrana y después vamos a pasar a hablar del tema transporte. ¿Sí? Y con transporte tenemos que hablar un poco de clasificación de transportes, hablar de sinapsis, volver a retomar lo de absorción de nutrientes en el intestino, todo lo que ya habíamos comentado anteriormente, volverlo a repasar para entender cómo funcionan los transportes y estudiar la estructura neuronal, que va a ser importante después para que cuando pasemos a citoesqueleto y nos introduzcamos en la parte del tejido muscular, poder estudiar cómo el cerebro, el sistema nervioso, manda la corriente eléctrica hasta el músculo para inducirle su contracción, ¿sí? Porque eso es lo que nos da movimiento a nuestro cuerpo. Y esa es la base de su carrera, el movimiento. Entender todo lo que tenga que ver con lo que implica movimiento es donde más tenemos que prestar atención, ¿sí? O sea que cuando hable de transporte, así, con 1000 antenas, porque transporte se pregunta muchísimo. Cuando hablemos de citoesqueleto y tejido muscular, así, con 1000 antenas, porque también se pregunta muchísimo. ¿Ah? Bien. Sí, las clases que subieron ya eran